Buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que está usted listo para iniciar este tiempo de estudio en vivo de la palabra y continuamos como lo hemos estado haciendo los jueves anteriores con este tema de enseñanza tan importante a conocer por los creyentes y del que tal vez muchos no aprendimos esto en la iglesia. Se trata de aprender sobre espíritu, alma y cuerpo, y el fundamento es 1 Tesalonicenses 5:23, donde el apóstol Pablo les habla a los tesalonicenses y les dice que es tan importante que nuestro Dios de paz, de bienestar general, nos santifique, que significa nos aparte, y así a través de esa obra de Jesús todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea encontrada sin mancha, sin defecto delante de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero animarte a que compartas el enlace, que lo hagas con amigos, con compañeros, con todas las personas que tengas a la mano, porque créeme, va a ser de mucha bendición. Estar descubriendo estas verdades que tiene la palabra ha cambiado nuestra vida totalmente, porque una vez que tú descubres lo que fue hecho en tu espíritu, es interesante que tú tienes ganada la tercera parte de toda la batalla de transformación que Cristo vino a hacer para nosotros en su obra en la cruz. Y créeme, saber que la tercera parte por creer en Jesucristo ya está totalmente hecha, cambia bastante tu perspectiva de esa transformación de la que la palabra nos habla. Y la semana pasada veíamos una enseñanza que se llamaba Justo y Santo, cuyo fundamento está en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículo 20. Voy a leer rápidamente eso para luego darle el tiempo a mi esposa que ella siga compartiendo la enseñanza de hoy, que sé que será de mucha bendición. Envíanos un saludo, queremos estar en contacto contigo, y si tienes alguna pregunta también nos la puedes hacer llegar. Dice la palabra: pero vosotros no habéis aprendido a Cristo de esta manera. Dice: si en verdad le oísteis y si habéis sido enseñados en él. Dice: conforme a la verdad que hay en Jesús, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. Mire lo que dice: y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, ponga atención a esta parte, ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Este nuevo hombre creado ya fue completamente creado en nuestro espíritu, y en nuestro espíritu tú y yo todo el tiempo tenemos que la justicia y santidad de la verdad, porque nuestro espíritu recreado fue recreado con la semilla incorruptible que es Jesucristo. Y es interesante esto, porque si es Jesucristo quien recreó nuestro nuevo espíritu, ese nuevo espíritu es justo y santo todo el tiempo. Y vamos a estar viendo más de esta enseñanza que tiene relación con la obra completa de Jesús y con cosas que la palabra establece como principios para que tú sepas quién eres en Cristo. Y entonces voy a entregar el tiempo a mi esposa y estaré interactuando ahí con ella en algunas de las cosas, y pon mucha atención porque es un tiempo de mucha bendición. Bueno, pues me da mucho gusto, como todos los jueves, estar con ustedes, junto con mi esposo, donde estamos compartiendo este tema tan interesante y tan importante para la vida de los creyentes, para tu vida, para mi vida. Y vamos a seguir viendo, vamos a ir profundizando en temas que cada vez nos van a ir dando más visión, más perspectiva correcta de cómo opera en nuestro ser, las tres partes de nuestro ser: espíritu, alma y cuerpo. Y bueno, el tema de hoy es un tema que me sacudió mucho, que me animó mucho, y yo creo que eso va a ser también con tu vida. Así es que si tú tienes por ahí tu cuaderno, pluma, Biblia, te animo a que hagas anotaciones, porque este es un estudio, y esto y cuando estudiamos pues es importante ocupar todos los sentidos naturales para que más fácilmente se nos quede grabado lo que vamos a aprender el día de hoy. Y el día de hoy el tema se llama Uno con Jesús. El jueves pasado, como dijo mi esposo, estuvimos viendo un tema que se llama Santo y Justo. Así es nuestro espíritu. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón,
creemos en su obra redentora en la cruz del Calvario, recibimos la semilla incorruptible de la que hablaba mi esposo, que es Jesucristo, y en ese momento nuestro espíritu vuelve a nacer, es recreado en la justicia y la santidad de la verdad. Es decir, nuestro espíritu, esa parte de nuestro ser, ya es justo, santo y puro. Pero mira, este tema de hoy va a abrir tus ojos de una manera impresionante. Y lo que queremos lograr a través de estos estudios de los jueves es que cada vez podamos entender de una manera más clara cómo está conformado nuestro ser, y no solamente eso, sino cómo opera, cómo funciona, porque de entender correctamente estas verdades, nuestra vida va a vivir, como dice la palabra, de gloria en gloria y de victoria en victoria. El versículo, yo creo, base de todo este libro que estamos viendo, que así se llama, Espíritu, Alma y Cuerpo, es primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Esa es la base o el versículo fundamental de todas las enseñanzas, donde ahí Pablo está diciendo de parte de Dios, dice: y el Dios de gracia guarde todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en este versículo, ahí enfatiza el Señor a través de Pablo que nuestro ser está formado por el espíritu, el alma y el cuerpo. Y el espíritu, nuestro espíritu, tu espíritu, es la tercera parte de nuestro ser, es la parte más profunda del ser, de nuestro ser, ¿verdad? Ahora acompáñame a ver una escritura que es muy importante entenderla, que es la base de nuestro tema del día de hoy, y está en la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 17. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 17. Todavía tienes tiempo de compartir el enlace para que otras personas puedan unirse al estudio. Si tú quieres ver los estudios anteriores porque te perdiste alguno, porque quieres reafirmarlos, ahí están guardados en la página de Facebook de Esencia de Gracia. Tú puedes ir ahí, acceder a ellos, puedes compartirlos, puedes volverlos a estudiar, porque la palabra de Dios se trata de perseverar, de meditar, de estudiar, de escudriñar, de profundizar. De eso se trata la palabra de Dios, porque es como una semilla que se siembra, una semilla que sembramos, y que si de tanto sembrarla, va a llegar un momento en que va a dar un fruto importante. Primera de Juan 4:17 dice: pero el que tiene, perdón, me equivoqué de versículo. En esto se perfecciona. Dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Otra vez lo voy a leer, dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, está hablando de Jesús, amén, así somos nosotros en este mundo. Fíjate algo muy padre, muy tremendo y sumamente poderoso. Es que este versículo dice claramente, aquí en la primera carta de Juan, dice claramente que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. No está dirigiéndose o no está hablando de un tiempo futuro cuando estemos en el cielo con el Señor. Está hablando del tiempo presente, está hablando de este momento, está hablando de este mundo. Entonces déjame decirte que aquí primera de Juan 4:17 dice que ahora mismo, en este momento, si tú has creído en Jesús y en su obra redentora en la cruz del Calvario, tú eres como Jesús es. Jesús es justo, Jesús es santo, Jesús es perfecto, Jesús es sano, Jesús es el Hijo de Dios, es el ungido. Y dice aquí claramente Juan que así como Jesús es, así somos tú y yo y todo aquel que cree en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Y a qué parte de nuestro ser se está refiriendo primera de Juan 4:17? Si estamos estudiando espíritu, alma y cuerpo, yo creo que ha habido confusión cuando enseñamos a la gente o se enseña a las personas
que necesitamos ser como más como Jesús, y entonces la gente se da cuenta y ve su aspecto físico y ve el aspecto de su alma, ve sus emociones, y entonces se va y se ve en el espejo, y en el espejo ve tantas imperfecciones físicas, y entonces va y medita en su alma cómo están sus sentimientos y emociones, y se da cuenta que es enojón o enojona, mentiroso, que cae en depresión, que cae en amargura. Entonces podríamos preguntarnos cómo es posible que diga 1 de Juan 4:17 que como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Bueno, porque no se está refiriendo ni a la parte física ni a la parte emocional del alma, se está refiriendo a nuestro espíritu, a esa parte que fue recreada según la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, ¿cómo puedo ser como Jesús es? Si nos vemos en el espejo y nos vemos como nuestra alma, pues podremos descalificarnos, precisamente porque Jesús está hablando de nuestra parte espiritual. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Pero el mismo Señor anhela y desea que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, vaya en una misma dirección, esté caminando en armonía, esté caminando en la misma imagen que está en nuestro espíritu, que es como Jesús es, así podamos alcanzar en este mundo, en este presente, que nuestra vida, podamos alcanzar que nuestra vida vaya en el mismo sentido, nuestra alma y también nuestro cuerpo, hablando de la salud física, hablando de la salud mental, hablando del bienestar total, del cual se habló el domingo, que es una predicación muy tremenda que compartió Maurilio el domingo. Si tú la puedes ir a ver ahí en la página de Facebook, porque se estuvo hablando del shalom de Dios, que significa el bienestar total, una paz que sobrepasa todos los pensamientos, pero esta paz es una paz integral. Y bueno, entonces regresando a 1 de Juan 4:17, entonces estamos entendiendo con esta escritura que en nuestro espíritu concluimos que nuestro espíritu que fue recreado, ahí es donde somos como Jesús es, y que todo nuestro ser está llamado a caminar en la misma dirección. Aquí lo importante de todo es que tú y yo podamos creer en esta realidad. Esta es una realidad espiritual impresionante. Y lo tremendo aquí es que tú y yo podamos creer esta realidad, esta nueva realidad de nuestro ser espiritual. Porque hay muchos cristianos que no entienden esta realidad espiritual, oyen mucho y se predica mucho, los que están en Cristo, nueva criatura son, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. También escuchamos mucho donde dice, no hay ninguna condenación a los que están en Cristo Jesús, pero el cristiano se ve en lo físico y se ve en el alma, y entonces se frustra porque queda descalificado en esas áreas. Pero lo que tenemos que entender es que está hablando de nuestro espíritu. Voy a hacer un comentario en este respecto. Esto que está diciendo Eliana es sumamente importante por una razón básica. Hay tantas cosas escritas en la Biblia que suenan demasiado buenas para ser verdad cuando nosotros tratamos de entender lo que está escrito en la Biblia con nuestras capacidades humanas, que es de lo que ella hablaba ahorita. Si yo solo me limito a tratar de creer aquello que puedo comprobar con mis vista, con mi olfato, con mi gusto, etcétera, o las cosas que puedo percibir de carácter, de conducta de una persona, el alma, cosas que son comprobadas con los sentidos naturales. Si yo trato de comprobar todas las escrituras con los sentidos naturales, como decía Eliana, me voy a frustrar. ¿Por qué me voy a frustrar? Porque hay muchas cosas que suenan muy bonitas para ser verdad, pero que en la vida diaria tú no las ves como reales. ¿Por qué? Porque en donde han sucedido, donde efectivamente ya son una realidad,
es en nuestro espíritu, el espíritu del hombre. Y le pedí a mi esposa este tiempo porque Juan 1:12 dice: a los que le conocieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, tú y yo abrazamos el título de hijo de Dios. Sin embargo, cuando te preguntan: oye, ¿y estás viviendo como el hijo de Dios, como Jesucristo? Y entonces vas y te examinas, como decía mi esposa, en un espejo, en tu alma, en tu conducta, en tu carácter, en si tienes alguna situación física en tu cuerpo, y tú dices: no, para nada, yo no le llevo a Jesús. Y entonces pareciera que lo que la palabra dice no tiene sentido. Pero qué maravilloso es saber que la obra sucedió en el Espíritu y que solo a través de la palabra tú y yo vamos a poder comprobar que en el Espíritu ya fuimos recreados con una nueva naturaleza perfecta, y como decía ahorita mi esposa, en la justicia y santidad de la verdad. En tu espíritu, si tú has creído en Jesús, si tú invitaste a vivir a Jesús en tu corazón, y con esto yo termino mi comentario para que siga mi esposa. Si tú un día escuchaste del amor de Jesús, si tú escuchaste Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú escuchaste, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, y tú entendiste que tú necesitabas abrir tu corazón y pedirle a el Hijo de Dios que entrara a hacer esa obra de la cruz, vida para ti, y tú invitaste a que Jesús entrara a tu corazón, y tú creíste verdaderamente que Jesús entró en tu corazón, te tengo una noticia: si Jesús entró, alguien que fue nacido del Espíritu Santo de Dios, que fue profetizado que nacería del Espíritu Santo, que tú y yo hemos oído que María concibió del Espíritu Santo, y que lo que iba a nacer en María iba a ser santo, o sea, el Espíritu de Dios reposando sobre Jesús desde que se hizo carne, desde que fue bebé, y aún él creció. Pero creció ¿qué? Tomando de la palabra la confirmación de que el Espíritu de Dios moraba completamente en él. Te tengo una noticia: ese Espíritu que moraba en él entró junto con él cuando tú lo invitaste a vivir dentro de ti. Por lo tanto, en tu espíritu eres uno con Jesús. Adelante. Ok, entonces qué importante es creer en esta nueva realidad que nosotros tenemos y que adquirimos, como dice Maurilio, al recibir a Jesús en nuestro corazón y creer en la obra redentora de Jesús. Ahí en nuestro espíritu nosotros, ahí es donde ocurrió esta nueva realidad. Por eso dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura está hablando de la misma parte del ser humano, del espíritu del hombre, del espíritu que fue recreado. Y sabes que ese espíritu es necesario que sea recreado, que vuelva a nacer. ¿Por qué? Porque por causa del pecado de Adán, en el principio, dice la palabra, tú lo puedes leer eso en Romanos 5:17, no lo vamos a leer ahorita, pero tú anótalo. Dice ahí que debido al pecado de Adán, entró a todos los hombres la muerte. Entonces los hombres y las mujeres heredamos de Adán una naturaleza de pecado. ¿En qué parte? En nuestro espíritu. Nuestro espíritu era un espíritu pecaminoso. Cuando viene Jesús a morir en la cruz del Calvario, muere y resucita al tercer día, como está escrito, en ese momento Jesús consumó y cumplió todos los requerimientos del Padre sobre él, que no podíamos cumplir nosotros, cayeron sobre Jesús. Y desde ese momento todo el que cree en esa obra perfecta que Jesucristo hizo y acepta a Jesús en su corazón, ocurre este milagro espiritual. Nacemos nuevamente ahora de Dios. Ya nacimos en la carne de nuestros padres biológicos. Cuando recibimos a Jesús, nacemos del Espíritu, nacemos de Dios. Y entonces, ¿qué le sucede a nuestro espíritu? Nuestro espíritu vuelve a nacer, es recreado, pero ahora ya no con una naturaleza de pecado, porque esa naturaleza de pecado fue crucificada en la cruz en el Calvario, fue clavada ahí por Jesús, y entonces ahora Jesús nos da su espíritu que es justo y santo, y ahora tenemos un espíritu nuevo. Ahí es donde ocurre esta realidad. Entonces,
tu realidad espiritual y mi realidad espiritual es que somos nuevas criaturas. Y ahora, a través de profundizar en la palabra de Dios, a través de ir al espejo de la palabra de Dios, donde habla de cómo somos, es que nosotros vamos a poder seguir avanzando. Pero te decía que hay muchos cristianos que no entienden esta verdad, no saben cómo son realmente y se la pasan solamente en el nivel del alma y del cuerpo, y entonces viven frustrados, anhelando ser diferentes porque no entienden, no han entendido o no han creído o ignoran cómo son en su parte espiritual. Y si podemos entender y creer esta realidad, esto va a revolucionar nuestra vida de una manera impresionante. Y no se trata de que tú puedes, de que ahora tenemos permiso para hacer lo que queramos con nuestra alma y con nuestro cuerpo. No, lo que te quiero decir es que ahora va a ser más fácil para nosotros, si profundizamos en la palabra, que nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, sentimientos y nuestro cuerpo se vayan alineando a nuestra nueva naturaleza, a nuestra nueva imagen. Entonces, ¿cómo? Tenemos dos espejos, el natural, que nos dice que tenemos imperfecciones, y nuestros sentidos nos dicen que vamos muy mal, con miedos, con incertidumbre, con enojos, con ofensas. Pero ese espejo solamente habla de dos partes de nuestro ser. Pero si vamos a la palabra de Dios y vemos que en la palabra de Dios habla de cómo somos en nuestro espíritu, perfectos, justos y santos, recreados en la justicia y santidad de la verdad, vueltos a nacer, todas las cosas viejas pasaron, con una nueva naturaleza, totalmente perdonados, justificados, favorecidos, entonces tú vas a poder tener la esperanza de que a través de la palabra tu alma y tu cuerpo empiecen a caminar en la misma dirección que nuestro espíritu. Y quienes no entienden esta verdad y no atrapan esta verdad son personas o creyentes que solamente se están dejando dominar por lo que pueden ver, por lo que pueden oír, por lo que pueden percibir. Por eso ahorita en este tiempo que estamos viviendo es muy importante que tú creas en tu nueva realidad. Porque si tú crees en tu nueva realidad y profundizas en ella, no importa lo que esté sucediendo en el mundo. Ya acaba de salir otra noticia sobre el COVID y sobre la nueva cepa. Imagínate nada más que estemos atentos a todo lo que el mundo está notificándonos, y entonces todas estas noticias claro que van a impactar el alma y van a impactar la mente, van a impactar el cuerpo. Pero si yo entiendo que tengo una nueva realidad y que es más importante esa nueva realidad y que es espiritual, entonces voy al espejo espiritual que es la palabra, y ahí veo que dice que por las llagas de Jesús yo ya fui curada. Entonces le ordeno a mi cuerpo y le hablo a mi cuerpo y le hablo a mi alma y le digo: no temas, porque tienes la vida de Dios, porque tienes la salud de Dios, porque Jesús ya lo hizo por ti en la cruz del Calvario. Así es que le hablo al dolor, le hablo al cuerpo. Claro que todo esto es un proceso, ¿verdad? Todos los días tenemos que ir practicando, y ahorita lo vamos a ir desarrollando para que nuestro cuerpo esté saludable y nuestra alma esté precisamente en ese shalom del cual hablaba mi esposo el domingo, que es bienestar total. Sí, y es interesante lo que dice mi esposa. Ahorita tocaba ella un aspecto del que muchas veces somos equivocadamente conscientes. Acuérdese que la conciencia del ser humano está principalmente influenciada por lo que puede comprobar solo con los sentidos naturales. Y cuando tú escuchas que ya fuiste hecho justo y santo en tu espíritu, no te cuadra porque estás acostumbrado a evaluarte desde la perspectiva natural. Ahora, cuando alguien sabe que lo es y puede ver escrituras como la que está en primera de Juan, ¿cómo se llama? Capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en Jesús no peca. ¿Y por qué? Porque todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y es interesante porque la gente dice: ¿cómo que ya no peco? Sí peco. Te tengo una noticia: cuando alguien ha nacido en su espíritu es el que ya no participa absolutamente de nada pecaminoso. Nuestra alma o mente, nuestro cuerpo puede todavía caer en alguna ocasión en algo que no es lo mejor que Dios preparó para nosotros. Y el hecho de que sepamos
que somos perfectos en nuestro espíritu y que tenemos la esperanza de la vida eterna y la salvación, y que esto no se va a perder, en ninguna manera esto va a hacer que alguien quiera dejar que su cuerpo y su alma sigan en pecado solo porque su espíritu ya fue hecho perfecto y santo. De ninguna manera. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 3, versículo 3. Todo aquel que tiene esta esperanza, está hablando del Espíritu de Cristo en él, dice, la esperanza es en Jesús, y dice que se purifica a sí mismo, así como Jesús es puro. Entonces, es incongruente que alguien que fue purificado en su espíritu quiera practicar pecado. Por supuesto que no, por supuesto que no. Si alguien dice que es cristiano y que es salvo y quiere practicar pecado, te tengo una noticia: en realidad esa persona no ha nacido de nuevo. No ha nacido de nuevo, porque alguien que ha nacido de nuevo tiene la esperanza que es Cristo, y Cristo no peca, a Cristo no le gusta pecar. Por supuesto que no. Entonces tienes la esperanza, te purificas en Cristo, a través de la palabra se va transformando tu alma, tu mente y aún tu cuerpo, para cada vez ser menos afectados por el engaño del enemigo, que quiere que vivamos cosas que Dios no preparó para nosotros. Así es, sí, porque en nuestra parte espiritual, en nuestro espíritu que ya fue recreado, ahí ya no hay pecado. ¿Cuál era el problema de nuestra relación con Dios? El pecado. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Quitó el pecado de en medio, lo clavó en la cruz. ¿En qué parte? En nuestra parte espiritual. Entonces, ¿qué parte de nosotros peca? Pues el alma y el cuerpo, como decía mi esposo. Pero a medida que vamos a la palabra de Dios, la palabra dice que es como jabón de lavadores, la palabra lava. ¿Por qué? Porque la palabra lo que produce es un cambio de mente, y esto es lo que Dios le llama arrepentimiento. Arrepentimiento no es decir, Señor, por favor, perdóname. Es ir a la palabra de Dios. Eso es remordimiento, más bien. Sí, ¿no? eso es remordimiento. Arrepentimiento es ir a la palabra, decir, esta conducta a mí no me conviene. No me conviene porque no hago feliz a mi familia, porque me enfermo, porque se acarrean ciertas situaciones. Entonces, ¿qué necesito hacer? Ir al jabón, a la palabra que lava. Voy a la palabra, que es como jabón de lavadores, y la palabra lo que va a hacer es que va a producir cambios en nuestra manera de pensar. Y entonces, al producir esos cambios, entonces ahora yo veo mis conductas anteriores, las veo diferentes, y ahora se produce un cambio. Eso se llama arrepentimiento. El problema es que muchos cristianos se siguen viendo a sí mismos en su parte natural, y en muchas iglesias están acostumbrándose a juzgar, a condenar las acciones, que yo no digo tampoco que se aplaudan, por supuesto, pero más bien, más que condenar, sería enseñarle a los cristianos, a los creyentes, cómo son en su parte espiritual, porque es una arma poderosa, una herramienta poderosa para salir adelante victoriosos del pecado en el alma y en el cuerpo. Si una persona, un creyente que tiene vamos a poner un ejemplo, un adicto, una persona que está en las drogas, le presentan el evangelio, las buenas nuevas, esa persona recibe a Cristo en su corazón, cree en que sus pecados ya fueron perdonados, acepta el pago por sus pecados. Esa persona en ese momento nace de nuevo en su parte espiritual, pero aún le sigue gustando la droga, aún le sigue gustando, aún sigue teniendo ese vicio, aún sigue queriendo ir al alcohol, o ir al cigarrillo, o ir a la droga, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Esa persona ya es justa y santa delante de Dios. ¿Qué necesita esa persona nacida de nuevo? Pues ir a la palabra, ir a la palabra, ir a la palabra, porque entre más vaya la palabra es ese lavamiento que va a ir renovando su mente, va a ir trayendo esa transformación en su corazón y en todo su ser, para que entonces lo que él ya sabe que cómo es en su espíritu, se alinee todo lo demás. Pero a lo que voy es esto, que cuando una persona entiende esta realidad espiritual y cae en pecado por un descuido, por ignorancia, por lo que sea, no va a sentir culpa. ¿Y por qué? Porque sabe cómo es en su espíritu.
y entonces sabe que Jesús ya perdonó todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, y entonces esa persona sabe que ya es la justicia de Dios en Cristo Jesús, y entonces puede decir, bueno, cometí este error, pero sigo siendo y siempre seré la justicia de Dios en Cristo Jesús. Así es que tomo la palabra que me lava, que transforma mi mente y sigo adelante, prosigo a la meta. Pablo decía, no lo he alcanzado todo, pero prosigo firme a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y si tú sabes que cómo eres en tu parte espiritual, esto va a traer un cambio extraordinario en tu vida. Y entonces, una persona, por lo contrario, que solamente está percatándose de lo natural, de su comportamiento, y a veces no solamente lo vemos para nosotros, a veces lo vemos para las personas que nos rodean y estamos viendo los errores de otras personas. También aquí es importante ver que la otra persona con la que estamos conviviendo, con nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros seres queridos, también ya son como Jesús es y han creído en Él. Amén. Entonces nosotros también podemos caminar de esa manera en la palabra de la reconciliación, en la palabra del perdón, etcétera, etcétera. Pero quien no tiene esta realidad, entonces va a estar poniendo sus ojos solo en lo natural, y el resultado de una persona que solamente ve lo natural, lo carnal, lo del alma y lo del cuerpo, es una persona que no va a poder experimentar la vida de Dios. Y una persona, un creyente nacido de nuevo, que sabe cómo es espiritualmente, que es la justicia de Dios en Cristo Jesús, que su espíritu ya fue recreado en la justicia y santidad de la verdad, que ahí ya no hay pecado, que ahí ya fue sellado, que ahí ya no puede pasar nada, nada lo puede cambiar, ese estado, esa identidad, esa realidad espiritual ya no puede ser cambiada. Entonces esa persona va a poder experimentar la vida de Dios. Y la vida de Dios es plenitud total. El Señor Jesucristo dijo, el ladrón viene a robar, a matar y a destruir. Dice, pero yo he venido para que tengan vida y tengan una vida abundante. La semana que entra vamos a ver una enseñanza que es sellado, que es de lo que está hablando mi esposa. Y es tan importante que sepas lo que sucedió en tu espíritu. Tu espíritu fue sellado, por eso es que tu espíritu ya no puede pecar. Esto es maravilloso. Estaremos profundizando la próxima semana en eso. Ahorita es tan importante que tú vayas avanzando en este conocimiento de creer. El fundamento es creer. Amén. Y la Biblia nos llama a creer cosas no con los sentidos naturales, sino con el espíritu. Y quiero tocar así un ejemplo muy claro que tiene la palabra de cuando tú eres guiado por el Espíritu de Cristo que mora en ti. La Biblia dice que antes, en el Antiguo Testamento, los profetas, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, reposaba sobre ellos durante un momento, y mientras reposaba el Espíritu de Dios sobre ellos, ellos eran guiados por el Espíritu de Dios a hacer aquello que Dios indicaba. Pero pasado un tiempo, el Espíritu se apartaba. La promesa que tenemos en Cristo es que el Espíritu mismo de Dios en Cristo mora permanentemente ahora en nosotros. Y es por el Espíritu de Cristo que mora en nosotros de manera permanente que tú y yo podemos ser sensibles a la voz de Dios. Somos personas que podemos estar siendo guiadas por el Espíritu de Dios, y nuestro espíritu lo que hace es abrazar los principios de la palabra para que también nuestra alma y nuestra mente y aún nuestro cuerpo reciban la transformación que terminará cuando Cristo regrese por nosotros. Amén. Ahora Amén. Imagínate esta verdad, a la tuya, y dite a ti misma, o a ti mismo, soy como Jesús es. Amén. Esto es algo extraordinario. A mí, quiero decirte que yo no había leído este versículo. Bueno, ya tengo mucho tiempo que lo conozco, pero antes de que supiera este versículo, cuando yo descubrí este versículo, fue una cosa impactante para mí. A mí en lo personal me ha ayudado muchísimo saber que soy como Jesús es. Y entonces, claro que tengo errores, claro que tengo muchas fallas, claro que tengo muchos defectos, pero eso es en lo natural. En tu espíritu no hay cambio. Porque en mi espíritu soy justo, mi espíritu es justo, santo y perfecto. Y dice la palabra
para que tengas confianza en el día del juicio, en el día que todos estemos en la presencia de Dios. Si tú tienes un espíritu recreado, puedes tener confianza. ¿Por qué? Porque tu espíritu ya está unido al espíritu del Señor y tu espíritu ya no tiene más pecado. El pecado afecta, por supuesto, nuestra vida en la parte natural, porque nos daña, porque daña nuestras relaciones, porque nos afecta, porque podemos tener problemas con la justicia del hombre, porque podemos lastimar una relación, porque podemos lastimar nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Más sin embargo, para nuestra relación con Dios ya no tiene ningún efecto, porque el pecado ya fue clavado en la cruz, en el Calvario. Y aun cuando sigues pecando en tu cuerpo o en tu alma, esos pecados ya fueron perdonados. Jesús ya los perdonó, Jesús ya pagó por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces, fíjate bien, Jesús, si dice 1 Juan 4:17, como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Jesús, imagínate, ponte a ver a Jesús en toda su gloria, en todo su poder, en toda su perfección, en todo su esplendor. Bueno, déjame decirte que como Jesús es, así eres tú. Y no porque hagamos algo nosotros extraordinariamente. El primer paso fue creer, como dijo mi esposo. El primer paso es creer. Creer en tu nueva realidad, creer en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Y de este primer paso de creer, vamos ahora a ir profundizando para aprender cómo manifestar esta verdad que ya está en nuestro espíritu a todo nuestro ser, y que esta realidad espiritual pueda fluir desde adentro hacia todo nuestro cuerpo. ¿Sabes que nosotros estamos practicando en cuanto a lo natural, tratar de recurrir a las medicinas lo menos posible? Procuramos estar ejercitándonos en esta verdad, y si sabemos que nuestro espíritu ya fue sanado, somos sanos, y que ahí está escrito en Isaías 53:5 y en 1 Pedro 2:24, entonces nosotros hemos estado ejercitándonos, toda nuestra familia, en ese sentido. Y déjame decirte, claro, ha habido momentos en que hemos recurrido a alguna medicina, pero hemos tratado de ejercitarnos, hemos tratado de vernos en el espejo de la palabra, hemos estado aprendiendo a que se manifieste esta nueva identidad, esta nueva realidad espiritual, y que se manifieste desde adentro hacia afuera. Y déjame decirte que hemos visto cosas extraordinarias en nosotros. Hemos visto en nuestra salud, en la economía, en nuestras relaciones, en un bienestar total que hemos estado percibiendo en nuestra vida como familia, en lo personal. Yo creo que cada uno de los miembros de nuestra familia lo puede testificar. Hemos estado experimentando, pero hemos ido aprendiendo, y lo importante es que el primer paso lo dimos, creer en esta nueva realidad. Ahora, el siguiente paso es que aprendamos cómo manifestar desde adentro hacia afuera esta nueva realidad. Déjame decirte algo, no es suficiente escuchar una sola vez esta verdad. Es muy importante meditar una y otra vez la palabra de Dios. Dios por eso le dijo a Josué en el Antiguo Testamento, en Josué 1:8, le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios, que estoy contigo donde quiera que tú vayas. Pero le dice antes, medita en mi palabra de día y de noche, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No le está diciendo, el Señor no le dijo, mira, tienes que hacer tener estas actitudes, habla más fuerte o habla más despacito, o deja de decir estas palabras, o compórtate así. No, le dijo, medita en mi palabra de día y de noche. Entonces no es suficiente para atrapar esta realidad y para aprender a que se manifieste desde adentro hacia afuera. No es suficiente con solamente escucharlo una sola vez. Esta realidad espiritual necesitamos estarla meditando constantemente, lo suficiente hasta que se haga algo tangible en todo nuestro ser, no solamente en el espíritu, sino en nuestra alma
y en nuestro cuerpo. ¿Cómo logramos esto? El segundo paso o el tercer paso sería sembrando palabra en nuestro corazón. Sembrando palabra, sembrando palabra, sembrando palabra, sembrando palabra, sembrando vida. Cada vez que tú siembras la palabra de Dios, estás sembrando vida. Estás sembrando espíritu. Las palabras de Dios, las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Estás sembrando vida, la misma vida de Dios. Estás comiendo medicina. Estás comiendo el cuerpo de Cristo. Estás tomando el maná. Estás tomando la palabra viva y eficaz, poderosa, que trae cambios extraordinarios a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Recordemos que nuestro espíritu ahí ya ocurrió todo lo que tenía que ocurrir, el sello, ahí está el Espíritu Santo, ahí está la sabiduría de Dios, ahí está la salud, ahí está el fruto del Espíritu, ahí está el perdón de los pecados, ahí todo ocurrió ahí. Ahí está la justicia, la santidad, la verdad, todo ocurrió ahí. Por lo tanto, yo necesito sembrar la palabra ahora en las otras dos partes de mi ser, en mi alma, que contiene mi mente humana, mis sentidos, mis emociones, mis decisiones, y también en mi cuerpo, para que funcione también en mi cuerpo. Entonces, ese paso es sembrar en nuestro corazón semillas de la palabra, hasta que se arraigue la palabra, y entonces la palabra va a renovar nuestra mente. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué nos va a llevar? Esto nos va a llevar a madurar en nuestra mente. Yo estoy seguro que hemos madurado todos, porque yo estoy convencida desde que si nos ponemos a meditar y a pensar, el día que recibimos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, hasta este momento, por supuesto que Dios ha renovado mucho nuestra manera de pensar. Bastante. Pero déjame decirte que aún hay mucho campo en la mente que necesita ser renovado, y sobre todo por tanto bombardeo que recibimos día con día. Ahorita es más complicado o más importante sembrar semillas de la palabra, porque ahorita en el internet escuchamos muchísimas noticias que hablan de incredulidad, que hablan de miedo, que hablan de una vida sin Dios, que hablan de cosas contrarias a la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Entonces debemos comprender la palabra, y de esa manera vamos a madurar. La parábola del sembrador dice que aquellas personas que no entienden la palabra de Dios, viene el diablo y les arrebata la palabra. Por eso es importante comprender lo que Dios nos está hablando. Y para poder comprender lo que Dios está hablando, necesitamos ir a la palabra una y otra y otra. Y cuando vayas a la palabra, pregúntale al Señor y dile: Señor, revélame tu voluntad en esto que estoy leyendo. Háblame, Señor, porque yo sé que tu espíritu ya está dentro de mí, de tu sabiduría que ya mora dentro de mí. Revélamela para que cuando yo lea tu palabra, venga a mis ojos esa luz, venga a mi entendimiento esa luz, mi entendimiento sea alumbrado con la palabra de Dios. Nuestro espíritu ya fue alumbrado por el Espíritu Santo, por la semilla incorruptible. Ahora nuestro entendimiento necesita ser alumbrado por la palabra. Esto que acaba de decir mi esposa, de cuando uno se dirige a Dios para esta revelación y este entendimiento, quiero decirte que no es una oración que Dios está hasta el cielo y uno la hace y de aquí a que llegue allá y luego a ver si le escucha. No. Quiero recordarte que Dios habita dentro de ti. Es aquí cerquita. Hay que voltear a tu interior, a donde dejaste entrar a Jesús, el Hijo de Dios, que en Cristo habita toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viven dentro de tu corazón, porque Dios es uno. Entonces, cuando tú te diriges a Dios, es importante que sepas que estás hablando cerquita. No necesitas tener un pensamiento erróneo de que hasta el cielo, y quién sabe si te oigan y si no habrá distracciones. No. Tú hablas a Dios y Dios está cercano. Amén. Jesús, cuando vino, dijo: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba acercando a Dios el Padre. Y la figura del Padre es una figura que en lo natural nosotros podemos entender a alguien cercano. En el Antiguo Testamento se veía a Dios como Elohim, el creador, y un Dios creador del universo se vería como un Dios muy muy lejano, alguien fuera de estar cerca de nosotros. Pero ¿qué hizo Jesús? Vino a mostrarnos a Dios
como alguien cercano. Por eso le llama Padre y lo presenta como Padre, porque para todo ser viviente, un Padre es alguien cercano. Entonces quiero decirte que el Dios que habita dentro de ti es el mismo Dios que creó el universo, pero es un Dios cercano. Entonces cuando tú hablas a Él, que te dé entendimiento y revelación en lo que estás pidiendo de algo de la palabra, a la que vas a estar meditando, yendo hasta que Dios te dé entendimiento para que el enemigo no te robe, lo que estás haciendo es orar a algo cercano. Así es. Algo cercano. Y Dios pronto está para explicar. Mira, para confirmar esto que está diciendo mi esposo, lo puedes ver en Romanos 10, y te voy a leer del versículo 6 al 10. Dice: pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, Cristo ya mora dentro de nosotros. Dice: o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos, Jesús resucitó. Dice: mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que, dice, en tu boca y en tu corazón, y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares que Jesús, con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, amén, serás salvo. Porque con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué creemos y qué confesamos? Lo que ya hay dentro de nosotros, pero amén, es necesario conocerlo a través de la palabra de Dios. Entonces, solamente de esta manera es que vamos a poder experimentar los cambios en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Mientras más conozcamos, más entendamos la palabra de Dios, vamos a poder ver las riquezas espirituales, ¿sí? Entre más conozcamos la palabra, más comprendamos la palabra de Dios, más vamos a poder conocer las riquezas espirituales, y sobre todo esas riquezas espirituales que ya son nuestras, porque Jesús es todo incluido. Dice la palabra de Dios que si Dios nos dio lo que más amaba, a Jesucristo, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Es decir, Jesús vino a morar en nuestro corazón, y con Él todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida de plenitud. Entonces dentro de nosotros ya están las riquezas espirituales, pero las descubrimos al ir a la palabra de Dios. amén. El problema es que al no entender que somos espíritu, alma y cuerpo, la mayoría de la gente solamente se queda en el alma y en el cuerpo, alma y cuerpo, y entonces ve cómo opera su alma y su cuerpo, y se frustra porque no ve los cambios, porque no saben cómo son en su parte espiritual, y porque no permanecen en crecimiento, no permanecen en la palabra de Dios. Ahora acompáñame a la primera carta de Pablo a los Corintios, y vamos a leer el capítulo 6. Acompáñame, primera de los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer el versículo 17. Primera de Corintios 6, 17. Dice: Esto tiene que ver con el tema central de esta enseñanza de este día. así es. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esto es bien importante. Dice: un espíritu es con Él. No está diciendo que nuestro espíritu se parece al espíritu de Él. No está diciendo que hay un cierto parecido. Cuando dice en el principio, en Génesis, que Dios nos creó conforme a su imagen y su semejanza, no dice que nos parecemos, somos igual. Cuando dice aquí en 1 Corintios 6, 17 que el que se une al Señor, un espíritu es con Él, está diciendo que estar unidos o juntos con el Señor es que somos igual, somos uno solo, somos una sola persona. Es como si tú tuvieras plastilina de dos colores, una azul y una blanca, y tú juntas las dos plastilinas y las empiezas a amasar, las empiezas a juntar, y empiezas al principio a ver los dos colores, a distinguirlos, hasta que va a llegar un momento en que se van a unificar, se van a hacer uno solo los dos colores, se va a hacer celeste, y entonces
ya no vas a poder separar el azul del blanco. Ya hay un nuevo color, que es el azul claro o el color celeste. Es de la misma manera en que opera el Espíritu Santo en nuestro espíritu. Dice, el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Entonces está hablando a una unión, está hablando de una unión completa. En nuestros espíritus somos, y ahí te va, completamente como el Señor, como Jesús. Somos en nuestro espíritu completamente como el Señor. Esta es una verdad reformadora. Las reformas lo que traen es una revolución, un cambio total, radical. Las reformas son radicales para que haya cambios radicales en nuestra manera de ver las cosas, de ver la vida, de ver al Señor, de vernos a nosotros mismos, de ver nuestra relación con Dios, nuestra relación con todos los demás, qué nos depara el futuro, cómo somos en todo nuestro ser. Todo esto trae una reforma impresionante a nuestra manera de ver las cosas. Yo creo que a partir de que estamos estudiando estos temas, nuestra vida no es igual. Nuestra vida no puede ser igual, porque ahora, imagínate esta verdad, como tuya, como mía, nuestro espíritu es igual que el Espíritu Santo, completamente igual. Esto significa estar unidos a Él. Cuando dice somos uno, es que somos completamente uno solo, completamente como el Señor. Así es que por eso ahora podemos entender más claramente la escritura de Romanos 12:2, que dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque entre más semillas sembramos, entre más comprendamos esta nueva realidad espiritual, que somos como Jesús es y que nuestro espíritu es completamente como el de Él, entonces vamos a poder experimentar la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Y estoy hablando de manera tangible, ya no solamente por fe creer que nuestro espíritu así es, sino que ahora vamos a poder empezar a que se empiece a manifestar en todas las áreas de nuestro ser, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Entonces fíjate bien, si crees en esta verdad, que tu espíritu es como el del Señor, como Él es, vas a poder ver la perfección en tu espíritu. Tu espíritu es perfecto, ya no hay que hacerle nada. Si has creído en Jesús como tu Señor y Salvador, y si crees en la obra redentora de Jesús, una persona que no ha creído no tiene un espíritu perfecto, tiene un espíritu que necesita ser recreado, un espíritu que todavía tiene una naturaleza de pecado, pero cuando viene al Señor Jesucristo, entonces ocurre toda esta transformación. Entonces nuestro espíritu vuelto a nacer es perfecto, y entonces vamos a poder hacer fluir de nuestro espíritu a nuestra alma y a nuestro cuerpo todas las bendiciones que ya están aquí adentro a través de la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Ahora, fíjate muy bien, si solamente pensamos, vamos a ver un contraste, si solamente pensamos en lo que podemos oír, en lo que podemos ver, en lo que podemos sentir, entonces esa va a ser nuestra realidad. A mí me gustaba mucho algo que decía una mujer de Sinaloa, y siempre se me quedó grabada esa frase que ella decía. Ella decía, tu realidad, si se enfermaba alguien, decía, bueno, tu realidad es que te duele esa parte de tu cuerpo. Decía, esa es tu realidad física natural. Decía, pero tu verdad está en la palabra de Dios. Y la verdad dice que por las llagas de Jesús tú ya fuiste curado. Entonces atrapas esa verdad y la haces tuya, y entonces le hablas a tu cuerpo, y tu cuerpo puede manifestar la sanidad del Señor. Pero si solamente nos quedamos en lo que percibimos, en lo que sentimos, en lo que vemos, entonces esa va a ser nuestra única realidad y no vamos a poder caminar en el designio de Dios. ¿Cuál es el designio de Dios para sus hijos? Herederos, coherederos
que vivan en toda la plenitud de la verdad, que vivan completamente en la salud que ya nos fue dada, que todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad la podamos caminar en ella, que somos nuevas hechuras, somos hechuras nuevas en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Percibir a través de la palabra lo que ya nos fue dado en nuestro espíritu. Acuérdate que lo que está en nuestro espíritu no lo podemos percibir naturalmente. Necesitamos verlo en la palabra de Dios. Necesitamos ir al espejo de la palabra, porque ahí habla y nos dice cómo es nuestro espíritu. Y si vamos a la palabra de Dios, y vamos a la palabra de Dios, y vamos a la palabra de Dios, lo que vamos a conseguir es no olvidar cómo es nuestra nueva realidad espiritual. Pero si nosotros no somos diligentes en guardar la palabra y no estamos ahí diligentemente, entonces te digo algo, nuestra realidad va a ser natural, porque vamos a estar muy atentos solamente en lo que podemos ver, sentir, percibir, oler, escuchar, y entonces nuestra realidad natural va a ser natural y no espiritual, aunque tengamos un espíritu recreado. Aquí hay algo muy importante. Si pensamos que el poder de Dios está con él, esto es algo tremendo. Fíjate, si te lo voy a leer como lo apunté para que no se me pase ninguna palabra. Si pensamos que el poder de Dios está con él, con Dios, en alguna parte, pero no dentro de nosotros, no lo vamos a poder experimentar. Esto pasa en muchas religiones que están orando para que el poder de Dios caiga, para que el poder de Dios descienda, para que el poder de Dios, Dios tenga misericordia y envíe su poder. Pero si entendemos nuestra realidad espiritual y que nuestro espíritu es completamente como el del Señor, como el Espíritu Santo, y que nuestro espíritu es perfecto, entonces podemos concluir que el poder de Dios está en nosotros. Amén. Está dentro de nosotros y tenemos acceso al poder de Dios. El mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y que lo sentó a la diestra del Padre, opera en nosotros. Pero si nosotros creemos que está en algún lado, allá donde está el Señor, lejos en el cielo, es difícil experimentarlo, porque entonces como que lo relacionamos con nuestras buenas acciones, lo relacionamos con qué tanto hacemos o qué tanto dejamos de hacer, y entonces no nos sentimos merecedores porque estamos solamente dejándolo en el ámbito natural. Pero si nosotros entendemos nuestra realidad espiritual y sabemos de hoy en adelante que el mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos está en nosotros, vamos a poder entonces beneficiarnos de ese poder. Y entonces a lo que tú le hables con el poder del Espíritu Santo que está dentro de ti, porque tu espíritu es uno con el Espíritu Santo, y va a haber un efecto en lo que tú hables. Yo lo he podido experimentar en algunas cosas de plagas en mi casa, y déjame decirte que se han desterrado, porque el mismo poder que opera, el mismo poder de Jesús, del Espíritu Santo, opera en mí. Y entonces hablamos con autoridad. ¿Cuál es la cuestión aquí? ¿Cuál es el meollo del asunto? Que no es que creamos que Dios no tiene poder, sino que dudamos que lo tenemos dentro de nosotros. A veces nos vemos como tan poquita cosa, como que no conocemos tanto, como que no hemos ido tanto a la iglesia, como que apenas acabo de empezar en este camino del Señor, y entonces no nos sentimos con acceso a ese poder. Pero déjame decirte que si tú eres un creyente nacido de nuevo y crees en tu nueva realidad espiritual, la aceptas, la crees, meditas en ella, buscas profundizar en esta nueva realidad espiritual, y sabes que ahora que el poder de Dios mora dentro de ti, vas a poder vivir cosas extraordinarias. Nuestra responsabilidad es liberar el poder de Dios que está dentro de nosotros, desde nuestro interior hacia afuera. ¿Y sabes cuál es el punto clave aquí? Nuestra alma. Por eso nuestra alma necesita, habla de la mente, necesita estar siendo renovada, lavada por la palabra, renovada, transformada, cambiando nuestra manera de pensar.
Si ya tenemos todo dentro de nosotros, en nuestro espíritu, ahora tenemos que aprender a soltarlo, a liberarlo. Si creemos que todo ya está en nuestro espíritu, ahora ¿qué vamos a hacer? Orar y tener fe para recibir las cosas a pesar de que en lo natural no se vean. Fíjate, si creemos en esta realidad espiritual, que ya tenemos todo en nuestro espíritu, que nuestro espíritu es perfecto, que fue recreado, que ya no peca, que es como Jesús es, que es completamente igual al Espíritu Santo, que todo el poder mora dentro de nosotros, en nuestro espíritu, porque está el Espíritu de Dios, entonces ahora nuestra manera de orar va a ser diferente. Vamos a orar y a tener fe para recibir aquellas cosas aún cuando en lo natural no las estemos percibiendo como reales. Eso es la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, simplemente es orar con fe. Pero para poder orar de esta manera, pues necesitamos definitivamente tener la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y déjame terminar con esto, mi parte, no sé si mi esposo quiere agregar algo para terminar, pero quiero terminar con esto. No somos simples hombres y mujeres. No somos cualquier simple ser humano. Una tercera parte de nosotros ya es uno con el Espíritu Santo. Una tercera parte de nosotros ya tiene una nueva realidad. Somos una nueva especie. Ya no somos una simple mujer, un simple hombre, una simple persona que tiene tales fallas, que tiene miedo, que se ve débil, que no ha alcanzado tales cosas. No, ahora una tercera parte de ti es como Jesús es. Por eso el título de este capítulo es Como Jesús es. ¿Sí? Somos uno con Jesús. Entonces ya no somos simples hombres, simples mujeres, simples humanos, porque ya una tercera parte de nosotros es idéntica a Jesús. Es uno con el Espíritu Santo. Así que poniendo toda nuestra fe y confianza en esto, vamos a poder enfrentar y vencer aquellas cosas que antes no podíamos vencer. Porque ahora sí, somos superhéroes. ¿Por qué? Porque nuestra tercera parte de nuestro ser está llena del Espíritu Santo, porque ahí mora el Espíritu Santo, porque somos idénticos a Jesús. ¿Sabes cuánto nos ama el Padre? De la misma manera que ama a Jesús. Con la misma intensidad, con la misma fuerza, con el mismo amor que ama a Jesús, nos ama a nosotros, porque como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Así es que ya no te veas como una simple persona que batallaba aquí, que tenía tales debilidades, que no podía conquistar en tales áreas de su vida, que solamente se quedaba con el anhelo, haciendo promesas de año nuevo, de querer ser mejor persona. No, ahora Dios quiere que sepas que no eres común y corriente. Ahora una tercera parte de ti, tu espíritu, ya fue recreado, fue vuelto a nacer, y ahora eres como Jesús es, justo, santo y perfecto, con toda su gloria, con todo su potencial, con todo su poder, con todo su esplendor, porque como Jesús es, así somos tú y yo en este mundo. Y esto es maravilloso, con esto terminamos, porque Jesús dijo, he venido, Juan 10:10, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y no estaba anunciando a algo muy muy lejano en el futuro. No, estaba hablando a algo para vivirlo en este mundo, terrenalmente. O sea, comenzaba esa vida, y esa vida en abundancia aquí en la tierra. No es para cuando estemos en el cielo, es para vivirlo aquí. Amén. Juan 6:63 es uno de los versículos que hemos estado viendo. Jesús dice, la carne para nada aprovecha, el espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Y es de lo que habla Génesis capítulo 2 versículo 7, cuando Dios dice,
que en la palabra que había formado al hombre del polvo de la tierra, pero sopló Dios, sopló en él aliento de vida y entonces el hombre fue un ser viviente. Es interesante porque el Espíritu de Dios da vida. Mi esposa decía algo muy interesante: hablemos palabras que son vida. Es tan importante que tú y yo en nuestra boca tengamos palabra que produce vida. ¿Sabes cómo tener esas palabras? Hablando las palabras de Jesús. Amén. Todo lo que Jesús decía, sus palabras que eran espíritu y vida. Cuando tú hablas las palabras de Cristo, lo que Cristo dice que vino a hacer, lo que Cristo ya hizo de acuerdo a la palabra, y tú crees y hablas lo que ya fue hecho, las palabras de Jesús que ya fueron realizadas, las cosas profetizadas en el Antiguo Testamento, cuando tú hablas eso, tú estás hablando vida. Y la vida está por encima de lo natural. Uno de los grandes hombres de Dios, Pablo, decía: tenemos la mente de Cristo. ¿Qué es lo que, a qué se refería? De tanto declarar y creer las palabras de Jesús, en su mente pensaban exactamente como Jesús. Tú estabas viendo a Jesús en su forma de pensar, en la manera que ellos hablaban y en la manera que ellos pensaban. ¿Por qué? Porque habían renovado su entendimiento. ¿Y cómo lo hicieron? Meditaron la palabra, hablaron la palabra, creyeron la palabra, pidieron al Espíritu de Dios que diera ese entendimiento y caminaron de acuerdo al entendimiento. Y te voy a decir una cosa, esto es tan maravilloso que eso es lo que nos hace creer lo que está escrito. Otro hombre como Pedro, habían visto a Jesús en medio de una tempestad y Jesús venía caminando sobre las aguas y creían que era un fantasma. Y entonces Jesús les dice: no soy fantasma, tened ánimo, yo soy. Amén. Y entonces: Señor, si eres tú, manda que yo también vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué cree que dijo Jesús? Ven. Y dio la palabra, y por causa de la palabra, creyendo la palabra, Pedro descendió y caminó sobre las aguas. El espíritu de Pedro se estaba haciendo uno con el Espíritu de Cristo, y el Espíritu de Cristo está por encima de lo natural. Entonces, ¿qué sucede? Se tiene autoridad sobre lo natural, y mientras Pedro caminó creyendo la palabra, sobre las aguas caminó. ¿Esto qué nos quiere decir? Que lo espiritual tiene una verdad, como decía mi esposa, más alta que la realidad natural. Y aún lo natural se sujeta. La ley de la gravedad se sujetó ¿a qué? A la palabra de Jesús. ¿Y qué es esa palabra? Espíritu. Y el espíritu es vida. Amén. Y es maravilloso. ¿Por qué? Porque los milagros y las señales y todo son cuando tú y yo creemos y declaramos lo que la palabra dice, creyéndolo. Amén. Y se manifiesta. Así es que no nos conformemos a cómo estamos viviendo. Vayamos por más, entendiendo nuestra nueva realidad espiritual. Vea la palabra. Si estamos ahorita en este tiempo en el que no podemos ir a muchas partes, bueno, aprovechemos el tiempo viendo la palabra de Dios, viéndonos en el espejo de la palabra, en el espejo espiritual, y profundizando. Entre más cabemos, más cimiento vamos a tener en nuestra vida. Y pase lo que pase allá afuera a nuestro alrededor, nosotros no somos conmovidos porque estamos fundamentados en la roca que es Cristo Jesús y su palabra. Bueno, nos alargamos un poquito, pero es muy interesante el tema. Nos vemos mañana las mujeres a las 11:30 de la mañana, horario del centro, a través de Facebook. Y 10:30 Sinaloa, 9:30 Sonora. También las que quieran estar por Jitsi Meet mañana, pues mándenme un mensaje, un mensajito WhatsApp, para yo mandarles el enlace del Jitsi Meet. Lo estamos transmitiendo simultáneamente por Jitsi Meet y Facebook. Y nos vemos también el domingo en nuestro servicio en línea. No se lo pierdan, porque siempre Dios nos habla de una manera preciosa y poderosa para nuestras vidas. Bendiciones a todos. Shalom.